Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. ¿A qué se refiere? Cuéntenme ustedes. Labra un arco cristal el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Aquel y sus está con mayúsculas. ¿Por qué? Mapa de aquel que es todas sus estrellas. Se habla de la sustancia, digamos. ¿Quién es la sustancia? Dios o la naturaleza, que es infinito y que se expresan en sus múltiples modos, que serían las estrellas. ¿Qué somos? Todo. Todas las que estamos acá, todas las cosas que existen, todo. Perfecto, exactamente. ¿Por qué incluimos a Spinoza dentro de la metafísica si es un filósofo físico? ¿Y qué quiere decir esto que estoy diciendo? Lo de la metafísica y que es un filósofo físico. Bien, bueno, podemos entrar por ahí. Absoluto. Podemos entrar por el Dios, ese Dios. ¿Es un Dios trascendente, externo? No. Es inmanente. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? Que está entre nos. No es una presencia exterior, no es una presencia que decida el curso, no es la providencia, no decide. Entonces, ¿qué es ese Dios? ¿Es el señor ese de la barba? No, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. De acá partimos de la situación, de lo que hay, es la realidad. ¿Vieron cuando el Perón decía la única verdad es la realidad? Bueno, el momento espinociano del Perón. Fue el momento espinociano del Perón. Posta, boludo. Esa frase es una frase de Spinoza. La única verdad es la realidad. Y la realidad es Dios. Dios es la realidad. Es decir, que no es ese Dios, no es... Esto es lo que a Spinoza lo inquieta tanto y lo tiene tan problematizado. No es un ente, ¿a eso se refiere? No es un ente, no es extra mundo, no es la providencia, o sea, no es ninguna de las divinidades de las religiones que conocemos. No es. Esta denominación de Dios que hace Spinoza no se está refiriendo a un Dios, el Dios de la crucecita o esto, sino se está refiriendo a un axioma del cual partimos. Hay algo inmanente del cual nosotras somos modos que le vamos a decir Dios porque le tenemos que decir algo porque si no, no podemos hablar. Eso. ¿Cómo son los cuerpos? ¿Qué hacen los cuerpos? Se mueven. Y esto lo vimos. Se mueven y ¿qué hacen en ese movimiento? Chocan. Y al chocar, ¿qué hacen? ¿Qué? Producen efectos. ¿Cómo pueden ser esos efectos? De dos tipos. Exacto. Si se repelen, quiere decir, si se repelen estaría todo bien. El problema es que se repelen y se quedan se pegan. No, yo quiero pegarme con este que estoy repeliéndome. No sé, irracional, diría Spinoza. Bueno, ¿y qué hace la gente? ¿Qué hace nuestro mundo? Nuestro mundo, que es un mundo caótico, completamente caótico, funciona al revés de este mundo que nos propone Dios o la naturaleza, que es un mundo ordenado. Un mundo ordenado, hay que decirlo, pese a ser un mundo ordenado, es un mundo de composiciones y descomposiciones. O sea, que esté ordenado no significa que no hay muerte, no hay conflicto, o sea... Ahora les voy a decir lo que yo pienso que es este panteísmo, que probablemente esté errado, ¿no? Pero esta figura del panteísmo, tal como yo la veo, se refiere en todo caso a estos procesos de composición y descomposición que forman parte del universo, donde las cosas mueren y nacen, pero no se destruye todo. O sea, lo que podríamos denominar un ecosistema. Por eso Guattari, tan inteligente, hablaba de las ecologías. ¿De dónde lo estaba sacando? De este chabón. De ahí lo toma. Porque así es como tener una cadena, una suerte de ecosistema o ecología, no quiere decir que no viene la orca y se come ¿a quién se come? A la foca. Ni sé. Lo que hace el asfalto en el cerebro. ¿Qué come una orca? Galletita, no sé. Qué pasa.
Bueno, entonces, no quiere decir eso una ecología, quiere decir que no destruye las partes constitutivas. Ahí nos habíamos quedado más o menos la otra vez. Ahora, a la foca le destruye las partes constitutivas, claro, pero la orca no te elimina todas las focas y entonces destruye toda la población foquil y pingüinil y por ende te hace tremendo bardo en ese orden inmanente que es la naturaleza o Dios. Vean que si le ponemos naturaleza adelante queda menos mala onda que si le ponemos Dios, porque tenemos toda la cabeza colonizada del diosito judeo, cristiano, musulmán, budista y no queremos eso. Entonces, la figura del panteísmo no tiene que ver con profesar un dogma de fe inamovible hacia un Dios exterior que puede mágicamente, no tan mágicamente, sino así, dogmáticamente, modificar el mundo, sino con una inmanencia, que es este orden que forma parte o que construye este orden donde hay composiciones y descomposiciones de todas las partes. ¿Es metafísico? Podríamos decir que es ¿Por qué podemos decir que es metafísico? O que podemos incluirlo en esa categoría de la metafísica. Es decir, si bien Dios es causa de todas las cosas, se expresa de siempre de distintas maneras. O sea, Muy bien. Entonces no Me es siempre gusta lo mismo. eso. O sea, Sí. no es una verdad inmutable. Que sí es un problema de la metafísica clásica. ¿Y cuál es el error, específicamente el error humano con las causas? ¿Qué tomamos por causas? Y así nos va. Efectos. Los efectos. Muy bien. Ese es uno de nuestros grandes problemas. La única manera, o no sé si la única, pero la manera que propone Spinoza para salir de ese lugar donde tomamos los efectos como causas es físico. Eso es lo que él te diría. Eso sí te lo diría Spinoza. ¿Usted quiere salir de ese mundo donde está confundiendo los efectos por las causas? La manera es una manera física. La razón no está en la mente, está en el cuerpo. La única esencia del cuerpo, ¿cuál es? ¿Este para mí? Sí. La potencia, lo que puede. La ficción. Ocupar espacio. Es súper matemático de la geometría euclidiana pura y dura. O sea, ¿cómo definimos un cuerpo? Porque ocupa espacio. ¿Y la mente? También. Porque piensa. Así de redundante lo dice prácticamente. O sea, el cuerpo ocupa espacio y la esencia de la mente es pensar. Pero son lo mismo. Entonces, sabemos que de una causa se sigue un efecto. Por ejemplo, el sol quema y sabemos que el ser humano lo que hace con respecto a eso es culpar al sol acerca del efecto. O sea, extrae una idea, por supuesto, inadecuada, completamente errónea, tomando al efecto como causa. Eso más o menos lo sabemos. Y ahí ustedes leyeron en ese fancinito que yo les pasé que hay tres tipos de signos. O sea, la razón por la que tomamos a los efectos como causas es justamente porque hacemos estas cosas de los signos. Vivimos en el mundo de los signos. Dios no vive ahí, ¿eh? Dios en la naturaleza no vive en el mundo de los signos. Nosotras vivimos en el mundo de los signos. ¿Y qué hacemos con los signos? ¿Qué tipos de signos? ¿Leyeron el fanzine? Sí, ¿algo leyeron? Sí. Bueno, sí, hay indicativos. ¿Qué hacen los indicativos? Lo que su nombre indican. Y entonces, ¿cómo es eso de que indican? ¿Qué indican? Dame un ejemplo. Señalan los efectos de las cosas. Señalan los efectos de las cosas. Son ¿Y quién? temas, Muy bien. ¿Y quién se confunde? Nosotras nos confundimos. Que en vez de tomar eso como un señalamiento, si lo quieren, podrían decirlo de la siguiente manera. En vez de tomar eso como una indicación preventiva, una suerte de medicina preventiva acerca de dónde no meter los dedos sin tener una bajada a tierra, una lo toma como una causa. ¿Y quién es la única cosa que existe en el universo que es causa en sí? Dios. Y para sí, Dios o la naturaleza, es decir, todo lo que existe, no nosotras. Por ende, si el sol me quema, yo no puedo extraer
una inferencia lógica y una conclusión acerca de esa quemadura, más que de ¿quién? De mi propio cuerpo. Lo único que voy a entender es algo acerca de mi propio cuerpo. Bueno, ahora bájenlo a tierra. Piensen si, en vez de engendrar flujos de resentimiento cada vez que nos llevamos mal con alguien, una pudiera decir, acá el problema es que yo no combino con esto, besitos, chau. Claro, sería todo mucho mejor, viviríamos en el mundo de las orcas con las focas. Claro, hacemos todo lo contrario. Por eso le gusta tanto a los esquizoanalistas Spinoza, porque Spinoza, pese a todo lo intrincado que es, te da ideas de cómo vivir la vida. Volviendo a esto de la interpretación, ¿cómo se generan esos flujos de resentimiento o esas fuerzas reactivas o esas fuerzas antivitales dentro de los signos de la interpretación? Sí, cuando asocias algo que pasa con los posibles motivos de eso, daba un ejemplo Con ideas con inadecuadas. ideas que vos traes y que eso. Que Y las entonces, tenés. ¿qué hay que hacer? Detener la máquina de interpretar. Y además, si a vos se te vienen los malos pensamientos, que a todas se le vienen, por ejemplo, de esas tristezas inevitables, ¿no? El gato se muere, inevitable, te vas a poner triste, ¿qué tenés que hacer? Para asociar una idea adecuada. Muy bien, ¿y qué Formas quiere que decir son- una idea adecuada? Una idea que incremente tu potencia. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo, este primero y segundo no tiene que ver con un orden, con una jerarquía, tiene que ver con las cosas que hay que hacer. Es una idea adecuada. Por ejemplo, una idea adecuada es que todas las cosas se mueren, por ende, esto no debería sorprenderme. Eso sería una idea adecuada. Y yo ya sabía que esto iba a pasar, por ende no tiene que ser una sorpresa que me desgarre. Eso sería una posible idea adecuada. La segunda cosa que hay que hacer es no ser definida por esa idea inadecuada o por esa pasión triste inevitable. Es decir, no poner viuda del gato en Facebook. Claro, murió el gato, viuda. Al día siguiente, viuda. Nunca se puede salir de ahí. No ser definida por eso. Sí, exactamente. Esto trae problemas grandes. Hay gente que disfruta de la pasión triste. Bueno, Hay un cierto disfrute. ¿Y cuál es el tercer tipo de signos? Indicativo, interpretativo y el tercero, el imperativo, que tiene que ver con esto que hablábamos de la libertad. ¿Cómo funciona el imperativo? Lo que pasa acá con De Deleuze, norma y que la obediencia, gente sí. va y repite Deleuze por poner el ejemplo del obedientemente. sol es, bueno, si yo digo, empiezo por el signo indicativo, digo, bueno, el sol me quema. Sigo por el interpretativo, bueno, el sol es malo y después termino diciendo, no tengo que tomar sol. Tal cual. Se Con lo transforma cual en un termino construyendo un universal. dogma. esto. Se transforma en un universal Ajá. y se transforma en un dogma de fe. No hay Por que eso tomar sol. caía tan antipático Spinoza a toda esta gente. O sea, porque lo que estaba planteando, sí, fíjense, esto es lo interesante, o para mí es una de las cosas muy interesantes, que sin decirte lo que dicen todos en su época, que una nace libre igual por naturaleza, jamás lo hubiera dicho eso Spinoza, sin embargo te está proponiendo un modelo para construir una cierta libertad, o para, por lo menos para que dejes de comer vidrio molido. ¿En qué sentido? En el sentido de que las cadenas asociativas que asocian ciertos fenómenos a ideas inadecuadas no son libres, ya están gestionadas en el mundo de Spinoza y en el hoy. Por eso le pudieron tirar el EREM y él no se cortó las venas, porque si hubiera asociado al EREM una idea inadecuada, se hubiera abierto ahí mismo las venas, ¿entendés? Ahora, si yo no creo en Dios, ¿qué le están diciendo? ¿Que Dios no me perdone nunca? Bueno. Por otro lado, estos universales, ¿a quiénes le cagan la vida? Si yo digo, el sol es malo, no hay que tomar sol, A la gente que no le hace mal el sol. por ahí se ejemplo, ven todo que justa o casualidad, no son los blancos que están organizando el mundo. O casualidad. Esto suena súper mala onda en nuestro mundo de la posmodernidad, postestructuralista, post. Pero efectivamente, una debería volver a pensar que hay ciertos órdenes y que está bien que así sea. Como por ejemplo,
que si yo tiro algo desde acá, se cae, porque hay gravedad. Eso, de ese tipo de cosas está hablando Spinoza. Después hay que darle una vuelta, porque es un señor del 1600. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si pensamos que esto, por tomar el ejemplo de la gravedad, si empezamos a relativizar la gravedad como principio organizativo, no de este planeta, del universo todo, o sea, prácticamente, no solamente que nos vamos a ir a la remierda, como nos estamos yendo, nos vamos a volver más antropocéntricas que lo que éramos en el medioevo, o sea, suponer que entonces puede hacer que las cosas suban, no, y así estamos. ¿Cómo tienen las mujeres sus hijos? En una cama, a ver si alguien puede cagar en una cama, cuéntenme. Y acá a mí se me presentan dudas que yo les pregunto a ustedes a ver si me las pueden contestar. Porque Spinoza sí dice que hay cosas que son órdenes. Órdenes no, te doy una orden, sino que órdenes en el sentido de que organizan. Y sin embargo me dice que no es una moral. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero es porque es inmanente, digamos. Muy bien. Qué sabio, Dicky. Muy bien, Dicky. Eso ahí te... ¿Puedo tirar un par de cosas más? No. No, ya está por ahí. Ya está. Tranqui. Vos quédate quieto. Pero efectivamente, es porque es una inmanencia. ¿Y qué quiere decir entonces la inmanencia? ¿Qué quiere decir, Eliot, de inmanencia? Sí, que no se sabe a priori, digamos. Que se sabe al suceder. Que al existir es... ¿Y qué decimos de la libertad? Ahora que eso de que vos podés ir hasta... ¿Cuál es el principio? Es un principio completamente liberal sobre la libertad. ¿Qué se suele decir? Que la libertad, mi libertad, ¿dónde termina? ¿Y qué diría Spinoza? Que ahí empieza. Que es ahí donde empieza. Sí. Exactamente. Que es donde empieza mi libertad. Donde yo me empiezo a componer con otros cuerpos. Donde... Por eso le gusta a Nietzsche, Spinoza. Porque si no, no se explica que a alguien como Nietzsche le guste Spinoza. Este es el motivo de que le gusta, porque le gusta Spinoza. Dice, lo encontré otro como yo, dice en una carta por ahí. Por esto mismo. Porque entonces, el cuerpo tiene este conatus, ¿no? Que era el conatus, el perseverar en el ser. Es decir, ocupar el espacio. Ocupar el espacio y expandirse. Eso es la fuerza vital de todos los cuerpos, no solamente del cuerpo humano. El cuerpo quiere eso. Los cuerpos quieren existir, quieren ocupar su espacio. Bien. Y a su vez Spinoza lo que plantea que, ¿cómo hacemos para que incremente la potencia de ese cuerpo que está ocupando su espacio? ¿Se incrementa con la de los demás? No con la de todo el mundo. Puede ser que pase como lo de los imanes, que se encuentre con cosas de las que se tiene que alejar. El problema es que los seres humanos no sean la de los imanes, pero ese es un problema del ser humano, no de los cuerpos como cuerpos. Bien, entonces la moral es del orden del juicio, que es del orden de todos estos signos de los que estuvimos hablando. Y la ética, ¿cómo la podemos definir? Es como la técnica de encontrar lo que se compone. Claro, es una técnica. Es una técnica. La cagada es que no nos dice cuál es. Nos tira una idea, nos dice, bueno, es una técnica y bueno, ¿cómo es la técnica? Y nos dice, no sé, te lo dice el cuerpo, una cagada total. Entonces, para mí, la ética es el arte de actuar preventivamente sobre lo que me envenena y por ende alejarme rápidamente y tratar preventivamente de no colocar el cuerpo todo el tiempo en una situación imposible, que es donde vivimos colocando el cuerpo en situaciones imposibles. Por eso decía, somos más imbéciles que los imanes. Los imanes no colocan, no es verdad, no colocan el cuerpo los imanes en situaciones imposibles. Bueno, entonces, esto es otro de los yo encuentro un problema. No es un grave problema en el sentido, vuelvo a decir lo mismo, que a mí me parece también una riqueza de este texto y una riqueza de Spinoza. Spinoza, en vez de arma un sistema, yo me lo imagino en mi cabeza, y por eso el poema de Borges es un sistema que es como un laberinto. Es un sistema cerrado, es como el del universo, pero no es
directo, es elíptico, es confuso. Un laberinto tiene lugares, callejones que no van a ningún lado, tenés que retomar, ir por otro lado, tiene salida, pero no es que una línea recta, no funciona así. Bueno, así es como funciona este sistema, y es un sistema donde vos decís, bueno, pero acá se me presentan muchas preguntas. Hay un problema más que yo quiero plantear con respecto a Spinoza, esta vuelta, que tampoco lo tengo muy solucionado y que podríamos llamar, haciendo una referencia a ese texto de Deleuze y la brujería, que es Spinoza y la brujería. Ustedes saben que este texto es producido por Spinoza en la bisagra de cambio de paradigma. Y si bien buena parte de la bibliografía que ustedes pueden consultar de Spinoza te hablan de Spinoza como un racionalista, te hablan de Spinoza como un científico, de a ratos parece que opera en unas coordenadas que no son exactamente las de la ciencia tal cual la conocemos hoy, porque la ciencia funciona moralmente. Todo este mundo organizado bajo el perímetro, estoy usando la palabra perímetro exprofeso, o sea, el perímetro de la ciencia es un mundo moral. No hay nada más moral que la ciencia. Por eso fumar está mal. No importa si vos no querés vivir para siempre, por ende te chupa 3 huevos morirte un cáncer de pulmón porque a vos lo que te gusta es fumar. Lo que estoy intentando decir es, lo ubican a Spinoza como uno de los filósofos de la razón, y tal como yo lo veo, lo es, y sin embargo, yo creo que tiene una pata más de lo que se lo investiga y se lo analiza en este mundo, que es un mundo que no opera dentro de este cambio de paradigma. Es decir, es un filósofo de otra época. Es como una filosofía mágica, boludo. O sea, funciona singularmente, como funciona la magia. En el sentido de que la ciencia, la ciencia sí, lato sensu, es universal, es moral, da indicaciones acerca no de los cómo, sino de lo que sí y lo que no. Y en cambio esto opera de otra manera, es singular, cabe la posibilidad de que te vaya muy mal, o sea, como decía Toussaint, puede fallar. Ya, la magia se mueve ahí, puede fallar. O sea, bueno, la ciencia también, en realidad. Es bastante mágica la ciencia también en ese sentido. Pero no se hace cargo. No. Esto a mí me da más confianza, claro. Presenta más dudas, más interrogantes, no van y probablemente una buena parte no tengan solución. Como por ejemplo, lo de las partes constitutivas, ¿entendés? Las partes constitutivas es algo para un momento que no es el nuestro. O tal vez sí lo sea, pero de aquí a un tiempo, y hoy no se pueda plantear, porque plantear lo de las partes constitutivas en un mundo de personas que modifican voluntariamente su anatomía a punta de bisturí, por los motivos que sean, no los vamos a juzgar porque paramos la máquina de la interpretación, lo de las partes constitutivas no opera. Tal vez eso vuelva a operar de aquí a un tiempo que no vamos a estar nosotras ya sobre la faz de este planeta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para comprobar que efectivamente Spinoza tenía razón, por ejemplo. Hoy no estamos ahí. Si nos ceñimos a lo que dice Spinoza, por ejemplo, otro problema más. Son problemas, plantea problemas. Por eso es un matemático. No plantea soluciones, plantea problemas. Y hace la que hace la seño. Tomá, resolvelo. Besitos, chao. Adiós, te lo mando de tarea con el problema. Entonces, bueno, ese problema de las partes constitutivas. El otro problema es, bueno, las esencias singulares de los cuerpos. Nada de la esencia singular de un cuerpo puede destruir las partes constitutivas de ese cuerpo. No hay nada dentro nuestro que... Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con las autoinmunes? Bueno, entonces alguien de los dos se equivoca.
se equivoca el tratamiento que se le da a las autoinmunes o a todas las modificaciones de la célula. El cáncer, por ejemplo. Estaba leyendo uno que decía, más o menos, que ningún cuerpo o mente puede pensar algo que pueda destruirlo. Entonces, la ideación suicida está descartada. Sí, Por ejemplo. Necesito que se diga eso muy literalmente, al menos. Por ejemplo, Pero después habla de que cada cuerpo tiene muchos cuerpos en sí mismos en otro momento también. lo que estoy intentando decir con este interrogante que planteo acá es que, por un lado, Spinoza no es un abrelatas que te sirve para resolver cualquier cosa. Si bien es muy práctico, no te sirve para resolver todo. Número 2, que esa practicidad tal vez sirva para algunos problemas que podemos plantear en la actualidad y no para otros. Número 3, que tal vez sí tenga razón en esos axiomas, pero que nos vamos a enterar de acá a un tiempo prudencial. Y hoy no lo sabemos, eso también lo estoy diciendo. Y número 4, que tal vez buena parte de nuestras creencias, que como bien decía Emma, son creencias mágicas, pese a que ignoramos que lo son, estén erradas y Spinoza tenga razón, y efectivamente dentro de un cuerpo no pueda haber nada que lo induzca a autodestruirse. Y tal vez entonces eso que llamamos autodestrucción, A, puede que no lo sea, B, puede que no lo sea, o B, puede ser que esté motivado, pese a que no lo reconocemos, por causas externas, como bien dice Spinoza. ¿No? O sea, Spinoza niega que a alguien se le va a ocurrir suicidarse, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, Si uno piensa en términos de totalidad de lo real, que es la naturaleza, en realidad, de última, es autoinmune, lo que sea, puede desarmar esas partes constitutivas, pero rearmará otras. otra cosa, que no sabemos qué es. Que quizás no sea esto que como subjetividad, digamos, que entendemos como nosotros. Totalmente. ¿no? Entonces, quizás el problema está ahí, en creer que si no está Como esta el subjetividad yo, que soy digamos. yo, no hay nada más. No sé. ¿Sí? Sí, y también las autoinmunes pueden estar determinadas por causas externas, digamos. O sea, le pones el rótulo de autoinmune a algo que te enferma en este Exactamente. mundo donde estás viviendo. No lo también, sabemos. Claro, eso no se puede Claro, saber. no lo sabemos. Claro. A mí me parece bien Sí. que no lo sepamos, y también me parece bien un sistema filosófico que te permita tanta practicidad, como decía la otra vez, o sea, te permita, por un lado, tanta practicidad como a qué hora tomas sol, pero es un tipo que me está diciendo, esto que creemos como verdad universal, el sol quema, me hace mal, en realidad aplica a un sistema hegemónico. Yo puedo extraer esa conclusión de lo que está diciendo Spinoza. Corte. Muy bien. Ya está. García Campos no tiene mucho más para ofrecernos.